en Juan 3:16 que Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta mañana podemos celebrar que tenemos libertad, pero también tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Así que lo confesamos y lo declaramos así. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Decimos: al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor, y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Libres soy. Somos libres en Cristo Jesús y podemos celebrarlo. Cantamos: al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor, y eso Él me da, ahora libre soy. Cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Así lo declaramos, que libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Somos libres en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, el ancla que nos sostiene cada día, nuestra confianza en que muy pronto Él regresará por su iglesia. Mientras, tenemos que estar preparados, servirle, amarle y adorarle de todo corazón. Podemos decir: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin manchar de Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Señor Jesús, en esta hora te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestra roca, Padre, porque si el mundo alrededor de nosotros nos falla, tú sigues igual. Tú siempre estás recordándonos de tu amor y que nosotros somos amados por ti, Padre. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nos permites venir y cantarte, Padre, y alabarte. Te pido que en este día podamos ser libres completamente. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo existencia, me acerco a ti.
Buenos días, mis amados hermanos. Todo este mes de septiembre hemos tenido la oportunidad de hablar acerca de la libertad en Cristo Jesús. Qué bendecidos somos todos aquellos que tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, para saber de una manera plena cuál es la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que entender que la verdadera libertad en Cristo Jesús no es una decisión que tú y yo podamos tomar, pues es un regalo de nuestro Dios. Tú y yo no tenemos la capacidad de autogenerarnos esa libertad del pecado, sino que necesitamos ir a Dios y ser renovados por Él, regenerados, transformados, para poder experimentar una vida abundante. Solamente a través del conocimiento de la plena voluntad de nuestro Dios es que tú y yo podemos dejar de ser esclavos y extendernos hacia adelante. Hay mucha gente que todavía es esclavo de su pasado, de sus resentimientos, de su amargura, y poco a poco se va destruyendo su vida de lo más interior hacia lo exterior. Cristo Jesús desea que no seamos libres a medias, sino que podamos ser libres de una manera plena y completa. El apóstol Pablo seguidamente expresaba que ahora él era un esclavo de Jesucristo por amor de su nombre. Dios te da y me da a mí la libertad para que ahora seamos sus siervos, sus llamados, sus hijos. Pero, ¿qué significa que somos libres en Cristo? Déjame darte 3 aspectos entre muchos que podemos encontrar en la palabra de Dios. En primer lugar, que ahora Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el que rige nuestra vida. Él es el que tiene el control de una manera completa, la soberanía de Dios actuando de una manera maravillosa en nuestra vida. Pero en segundo lugar, que ahora el pecado ya no controla mis acciones. Ahora los miembros de mi cuerpo, como dice el apóstol Pablo, ya no son instrumentos para la maldad, sino que ahora son instrumentos para servir y para glorificar el nombre de mi Dios. Pero en tercer lugar, que ahora podemos disfrutar de sus bendiciones plenamente. Qué hermoso es que podamos nosotros hacer muchas cosas, crear muchas cosas, pero siempre pensando que la honra y la gloria sean para nuestro Dios, que podamos recibir las bendiciones, pero que también tengamos la capacidad de poderlas disfrutar. Hermanos, estas 3 características no pueden ser a medias. Por eso hemos estado hablando sobre cambiar el pensamiento de nuestra vida, renovar esa esperanza para poder entender que no podemos decir soy libre, pero no tanto, o soy libre, pero en estas áreas de mi vida todavía estoy esclavo, sino que nosotros podamos creerle a ese Dios todopoderoso, que cuando Él viene y transforma nuestra vida, lo hace de una manera completa. Algunos de nosotros nos hemos acostumbrado con el paso del tiempo a pecar y después encontrar en la Biblia justificaciones. No, la verdadera libertad en Cristo nos da una palabra clara, sencilla, ejecutable, que nosotros podemos vivir y experimentar con sabiduría en nuestro Dios. Cuando somos liberados, hermanos, Jesús reina en nuestros corazones y entonces estamos listos y preparados para ser receptores de su presencia y entonces ser transformados y prepararnos para servirle y obedecerle. Pero habrá gente que quiera reinterpretar la libertad de Cristo. Fíjate, el apóstol Pablo tiene que hablar con los hermanos de Galacia, con los Gálatas, y de una manera muy especial les habla acerca de este proceso. Algunos de nosotros llevamos muchos años en el conocimiento de Cristo y hemos ido perdiendo nuestra libertad. ¿Por qué? Fácil y sencillo, estamos perdiendo la comunión con nuestro Dios, estamos perdiendo esa capacidad de disfrutar todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Vayamos ahí a la carta hacia los Gálatas, capítulo 1, dice el versículo 6, me ha sorprendido que tan pronto se estén apartando ustedes de Dios, quien les llamó y mostró su amor por medio de Cristo. Ahora han adoptado otro evangelio. Qué tremendo es cuando nosotros pensamos que podemos empezar a reinterpretar la libertad en Cristo. Incluso que podemos llegar a tener un evangelio híbrido. Eso significa las palabras de Dios, pero también con un toque personal mío. Aquí Pablo no se sorprende de que se estén alejando de la palabra, sino que desea tan pronto. Porque hay gente que no puede perseverar, que no puede seguir trabajando y creyendo en lo que se le ha enseñado. ¿Qué significa apartarse de una sana doctrina? Es cuando tú y yo
tomamos las palabras de Dios, pero las ajustamos a nuestro medio. Cuando tú y yo tomamos las palabras de Dios y entonces creemos que podemos reinterpretar justificando nuestras acciones. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, que perdonemos a los que nos persiguen. Pero la gente en ese tiempo decía que podías tratar mal a alguien que no pensaba como ellos. Hoy en día hay gente que dice que hay ciertas excepciones a la regla. Hay ciertos enemigos a los que debes tratar de la misma manera como ellos te han tratado. Los hermanos de Galacia estaban tomando la palabra de Dios, pero no para vivir en libertad, sino para justificar sus malas acciones. Por eso dice Pablo que están adoptando un evangelio diferente. Esto es, que habían torcido la enseñanza, ya sea para su beneficio o para controlar a los demás. La persona que está compartiendo las buenas nuevas, mis hermanos, necesita hacerlo de una forma pura, sencilla, clara, no como los fariseos del tiempo del Señor Jesús, gente que se sentía por encima de los demás y que ponían cargas sobre otros que ni siquiera ellos mismos podían llevar. Hermanos, la verdadera libertad en Cristo nos hace vivir en armonía, nos hace vivir en unidad, dejando fuera la división o la separación, porque pensamos que algunos son mejores o algunos son menores. La verdadera libertad te hace celebrar los triunfos de la iglesia de Cristo y hace que unos y otros compartamos la misma carga. No podemos nosotros crear un evangelio nuevo, porque la verdadera libertad en Cristo nos permite disfrutar ese evangelio puro, esa sana doctrina, la gracia de Dios. Esa gracia que no hace acepción de personas, sino que nos permite estar viviendo en unidad y en amor. Por eso el apóstol Pablo deja bien en claro lo que es el evangelio que da libertad y vida. Versículo 7. Esto no significa que hay otro evangelio. Más bien, me refiero a que hay quienes están tratando de confundirlos y quieren torcer el evangelio de Cristo. En este versículo encontramos 3 situaciones que necesitamos considerar de una manera completa. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, estoy hablando de un nuevo evangelio, pero no es que haya otro evangelio, sino porque algunos que dicen amar a Dios lo están torciendo y están confundiendo a las personas. ¿Qué pasa? Muchas veces creemos que poniéndole un poco de nuestra experiencia, poniéndole un poco de nuestro toque personal, podemos hablar de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios tiene que ser predicada y hablada de una manera sencilla, pura y completa, de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Por eso, necesitamos hacer a un lado la pregunta, ¿qué piensas? Muchas veces hay gente que llega y me dice, Sam, ¿qué piensas? Y entonces es ahí cuando tenemos que ir a la verdadera pregunta. ¿Qué es lo que piensa Dios? Porque esa es la verdadera libertad. Tú y yo vamos a pensar cosas que nos pueden esclavizar. Tú y yo podemos tener opiniones que tal vez puedan llevar a la gente a tomar una mala decisión. Pero cuando decimos, ¿qué es lo que piensa Dios? Es ahí cuando vamos a ir a los mandamientos, cuando vamos a ir a la palabra. ¿Te has dado cuenta que los pensamientos se han vuelto una parte muy importante en las redes sociales hoy en día? Tú abres tu celular ahí en la aplicación de Facebook y ¿sabes qué es lo primero que dice ahí? Una pregunta. Dice, ¿qué estás pensando? ¿No te habías dado cuenta? O tal vez sí ya lo habías checado. La respuesta muchas veces va a ser en base a tu estado de ánimo. ¿Qué estás pasando en ese momento? Y por eso encontramos en redes sociales que hay gente que saca su amargura. ¿Qué estoy pensando? ¿Que estoy enojado? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando esta situación? ¿Qué está pasando lo otro? ¿Te imaginas qué pasaría si en lugar de decir qué estás pensando, dijera, ¿qué es lo que está pensando Dios? ¡Wow! ¿Cuántas palabras de sabiduría, de esperanza, de amor, de vida serían anotadas en nuestros muros? Pero como dice Pablo, en segundo lugar, hay gente que ilegalmente, hablando espiritualmente, trata de confundir a los escogidos de Dios. No es lo que piense Dios, sino es lo que pienses tú. Porque Dios está allá en el cielo, Dios está en su trono de gloria, pero el que está pasando el momento difícil eres tú. ¿Qué es lo que piensas? Podemos recordar a la serpiente antigua. Llega con Eva y la confunde de una manera muy sencilla, porque ella dejó de pensar en Dios. La serpiente se centró en cuál era el pensamiento de Eva, qué es lo que ella estaba creyendo, qué era lo que ella anhelaba. He escuchado a gente decir que a veces Dios está limitado en su voluntad y es ahí donde tú y yo necesitamos echarle una ayudadita.
Mentiras, hermanos, malas interpretaciones, que si no estamos disfrutando de la verdadera libertad de escuchar, de estudiar y aprender, vamos a creer fácilmente. Pero la tercera situación que expone Pablo es de aquellos que tuercen la palabra de Dios. La palabra de Dios se tuerce cuando no la conocemos o cuando queremos adecuarla a nuestros pensamientos. No queremos examinar qué es lo que Dios desea, sino qué es lo que nosotros queremos hacer. Hay gente que dice, tú puedes pecar todo lo que quieras. Eres humano, eres débil. Al fin y al cabo Dios te va a perdonar todo. Si tú le das un peso a Dios, Él te va a dar dos. Siembra, la siembra de fe. Puedes vivir como tú decidas. Al fin y al cabo, en el último momento te puedes arrepentir y vas a ser salvo. ¿Qué mentiras tan grandes que tuerzan la palabra? Pues una persona verdaderamente libre, hermanos, se aleja del pecado. Si fallara, inmediatamente va a confesar y buscar el arrepentimiento delante de nuestro Dios. Nosotros no le damos a Dios para que Él nos dé. Nosotros le damos a Dios porque Él ya nos ha dado, porque Él ha sido bueno con nosotros y en una muestra de gratitud nosotros nos despojamos de lo que Él nos ha dado para bendecirle. Sin duda, todo aquel que viene el Señor nos lo echa fuera. Pero qué hermoso es que no esperemos hasta el último momento porque no sabemos si tendremos la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú y yo podemos proclamar la libertad de Cristo, porque hoy es el día en que la presencia de Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros. Un corazón libre no busca otro evangelio, no confunde, no tuerce la palabra, sino que conoce las instrucciones de Dios de una manera clara y precisa y las obedece. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 8, que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les hemos predicado. Ojo, les está diciendo, estén alertas. No importa que incluso un ángel venga y les diga una noticia diferente. No, nosotros necesitamos estar en esa libertad que hemos recibido, alertas, hermanos. Porque hay mucha gente que va a tratar de confundirnos. Hay mucha gente que va a tratar de desviarnos de la fe. Y la verdadera libertad en Cristo nos permite estar alertas, conociendo la voluntad de Dios de una manera precisa. No podemos cegarnos a escuchar una enseñanza, hermanos. Necesitamos verificarla. Necesitamos meditarla y después llevarla a la práctica. Fíjate la manera como lo expresa Pablo al referirse a los mensajeros de parte de Dios. Porque primero está hablando de los pastores, de los líderes, de los maestros, de los consejeros. Dice que si alguno de ellos viene y te dice algo completamente diferente a la palabra de Dios, no les creas. No les creas. El evangelio, hermanos, no es el pastor Carlos, no es el pastor Saúl, no es el pastor Samuel, o un maestro, o algún consejero, o algún instrumento que Dios utiliza. El evangelio es Cristo, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de libertad están en Cristo Jesús. Es triste que hoy en día hay y existan líderes que les gusta ser adorados. Hay líderes que les gusta ser tratados de forma especial. Incluso se ponen sobrenombres especiales. Hay algunos de ellos que exigen exclusividad en el corazón de sus oyentes. No, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas, es Cristo Jesús. Que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Por eso, nadie puede poner sobre tu vida más que Dios. Nadie puede definir el rumbo de tu historia. Solamente Dios es el único que puede quitar las cadenas de esclavitud que hay en tu vida. Tú y yo somos un cuerpo. Sí, podemos compartir cargas, aprendemos juntos, lloramos o celebramos juntos, pero el centro de nuestra vida es nuestro Dios. Por eso, hermanos, no permitamos ser esclavos de nadie. No seamos esclavos de una iglesia o de un dogma. Que nuestro corazón está rendido solamente al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Y después Pablo dice, si viene un ángel, si bajara un ángel y te hablara de un mensaje diferente, no le creas. Pablo habla de esos que proclaman salvación en otras cosas o personas fuera de la obra redentora de Jesús. Aquellos que ven figuras en la naturaleza o ven movimiento en las cosas sin vida y entonces empiezan a predicarlo como algo sobrenatural. ¿Sabes cuál es el diagnóstico final? Esclavitud.
la pérdida de esa libertad adquirida en Cristo Jesús. La iglesia de Galacia, los Gálatas, eran libres, pero no tanto, porque estaban permitiendo ser esclavizados por personas que no enseñaban la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esta doctrina? Fíjate, lee conmigo, 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice: permítanme recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, si no, todo fue en vano. Lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba, según las Escrituras. No creamos un evangelio diferente. No existe otro evangelio que no esté fundamentado en la obra redentora de Cristo Jesús, porque entonces perderemos esa libertad. Que la iglesia pueda ser una iglesia libre, libre para bendecir el nombre de nuestro Dios, no esclavizada a un dogma, no esclavizada a una persona, no esclavizada a una serie de ritos o de ceremonias. No, Cristo Jesús nos vino a dar libertad, hermanos. Y solamente la honra y la gloria es para Él. El apóstol Pablo en el versículo 9 sigue confirmando esta palabra porque les dice: repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Así como en las diferentes cartas a las iglesias, Pablo tiene el hábito de repetir y volver a expresar las enseñanzas para que queden claras. Algunos de nosotros nos repiten la instrucción una vez y se nos olvida. Nos tienen que repetir la instrucción 2 o 3 veces para poder concentrarnos, para poder enfocarnos y para poder vivir de una manera libre. El apóstol Pablo le está diciendo, lo repito, para que quede claro, que el único que puede hacer la obra maravillosa de salvación, hermanos, es Cristo Jesús. La única persona que puede llevarnos directamente delante del Padre es Cristo Jesús. Tristemente podemos ver que hoy en día hay pastores, líderes que manipulan a la gente, que quieren ser el centro de la vida. Pablo dice que van a recibir un castigo muy fuerte de parte de Dios. Qué hermoso es cuando podemos recibir consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el único que puede hacer la obra es nuestro Dios. Tal vez me puede decir ahorita, pastor, como que está repitiendo mucho ese tema. Como que está insistiendo mucho en ese tema. Sí, hermanos, porque hoy en día hay mucha gente que está perdiendo su libertad. Hay mucha gente que está siendo esclavizada a un pastor, a un líder, a una iglesia, a un dogma, a un principio. No, nuestra vida tiene que girar en torno a la obra redentora de Cristo Jesús solamente. Y qué hermoso va a ser que al terminar esta palabra, inmediatamente tú vayas a la Biblia y puedas verificarla. Al estar estudiando martes, miércoles, jueves y viernes, al estar estudiando ese Salmo 119, tú vayas a la palabra y la cheques y la verifiques, porque eso es lo que hacemos los que hemos sido libertados en Cristo Jesús. ¿Qué concepto espiritual estás torciendo el día de hoy? ¿Quién te está confundiendo? ¿Quién está tratando de robar tu libertad? Recuerdo un compañero de la universidad que al igual que yo servía en un ministerio dentro de la iglesia. Y un día después de tanta insistencia a pecar, alejarnos de las enseñanzas de nuestro Dios, él cedió. Y en un momento difícil se volteó y me dijo, Samuel, somos jóvenes, tenemos que disfrutar la vida. Yo creo que Dios no está en contra de eso. El día de mañana, cuando salgamos de la universidad, retomaremos el compromiso y sin duda Dios nos perdonará. Qué tremendo cuando llegamos a creer en esta situación, libres, pero no tanto. Tal vez pensamos que nosotros podemos hacer componendas con Dios o que podemos reinterpretar la palabra de Dios. No, hermanos, necesitamos vivir en santidad, porque a santidad hemos sido llamados y solamente aquellos que somos verdaderamente libres estamos comprometidos con ello. Sigue diciendo el versículo 10, como han visto, no estoy tratando de ganármelos ni de quedar bien con ustedes. Al único que trato de agradar es a Dios. Si todavía buscara agradar a los hombres, no sería siervo
de Cristo. El deseo de vivir en la libertad plena muchas veces no va a traer alegría a muchos corazones. El querer ser diferente va a traer críticas, va a traer señalamientos, pero el evangelio, el verdadero evangelio, hermanos, ofende el corazón de las personas. Porque Cristo Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, sea libre. ¿Cómo? Deje a un lado tus deseos, niégate a ti mismo, imítame solo a mí, toma tu cruz y abandona tus propias sendas, sígueme. El profeta Jeremías lo dice de esta manera: ¿por qué se ha convertido Israel en nación de esclavos? ¿Por qué lo conquistan y lo llevan lejos? ¿Acaso nació para eso? Versículo 31, oh pueblo mío, dime, ¿he sido acaso injusto contigo? ¿He sido para ustedes como tierra mala y egoísta? ¿Por qué entonces dice mi pueblo, por fin nos vemos libres de Dios, jamás volveremos a tener nada con Él? Qué tremendo. El pueblo de Israel muchas veces se sintió seguro y olvidó esa libertad que provenía solamente de Dios. Tal vez en algún momento de tu vida tú te has sentido seguro. Estamos en calma, estamos en paz, tenemos prosperidad, entonces podemos volver a esclavizarnos al pecado. No, hermanos, necesitamos mantener esa libertad. Si Dios te ha dado libertad, no la abandones, no le des la espalda. Si Dios te ha dado libertad, sírvele de todo corazón. Si Dios te ha dado libertad, adóralo solamente a Él. Si Dios te ha dado libertad, huye del pecado. La mayor mentira es pensar que ahora que somos libres, absolutamente nada nos va a esclavizar. Pero cuando recordamos que separados de Él nada podemos hacer, entonces tomamos cuenta que solamente cuando estamos unidos a Cristo podemos nosotros tener la verdadera libertad. Queremos que cada una de las personas que asisten a Filadelfia puedan ver a Cristo Jesús como el todo. Tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos consejeros, pero cada palabra, hermanos, tiene que ser verificada con la palabra de Dios. No creemos en que bajará un ángel o veremos situaciones en la naturaleza. No, vayamos a la palabra, creamos en la palabra, vivamos la palabra y que la experiencia de cada uno de nosotros sea disfrutar de la verdadera libertad, no en ciertas áreas, sino de una manera completa. Cristo nos hace libres. ¿Vivirás como un hijo libre o vivirás como un esclavo? Esta mañana, ¿qué estás pensando? ¿En qué piensas? ¿O puedes tú decir, no, pastor, tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es lo que piensa Dios? Que en cada una de las acciones, en cada una de las decisiones, tú puedas mostrar esa verdadera libertad a decir, ¿qué es lo que piensas, Dios? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tienes preparado? Dame la oportunidad de ser libre para poder disfrutar ese diseño maravilloso que tú creaste antes de la fundación del mundo. ¿Eres libre? Soy libre, pero no tanto, porque todavía soy esclavo de esto. Soy libre en Cristo Jesús de una manera plena. ¿Por qué no cierras tus ojos y tomas un momento y le dices al Señor, Padre amado, quiero ser libre de una manera completa y total en ti? Tal vez he estado siendo esclavizado por una iglesia, por un dogma, por una persona. Tal vez he estado creyendo, he estado siendo confundido. Hay gente que ha estado torciendo el evangelio. Quiero conocer esa libertad al momento de conocer tu palabra de una manera clara y sencilla. Señor, tú nos has llamado a ser libres. Tú nos has dado esa libertad maravillosa. Ya no queremos ser esclavos del pecado. Ya no queremos ser esclavos de nuestro pasado, sino queremos proclamar que somos libres. Libres para amarte, libres para adorarte y libres para servirte. Padre amado, que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno de tus hijos. Que el Espíritu Santo, Señor, sea como un bálsamo para sanar esas heridas que en algún momento se han abierto. Y que tu pueblo, Padre amado, pueda experimentar una libertad completa y plena. No porque lo ha decidido, no porque está tomando acciones poderosas, sino porque tú vives en cada uno de nuestros corazones. Señor, que nosotros podamos entender tu voluntad, disfrutarla, amarla, abrazarla y después llevarla a la práctica.
Gracias, Padre amado, porque eres tan bueno con nosotros que nunca nos abandonas. Sigue mostrándonos tu misericordia y tu bondad, y que nosotros podamos disfrutar de esa libertad que solamente proviene de ti. Toda la honra y toda la gloria solamente es para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos preparamos para seguir estudiando la palabra de Dios en esta semana. Que el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Es una bendición estar delante de ustedes y delante de nuestro Dios y animarles para que sigan apoyando esta obra, para que el nombre de Dios sea glorificado y corra la palabra del Señor, que el nombre de Dios sea conocido hasta mucho más allá donde ni siquiera nos imaginemos. La palabra está llegando a los corazones. Gracias a Dios por sus siervos. Estaremos apoyando la obra, estaremos siendo fieles para que Dios siga engrandeciendo este ministerio. Dios les bendiga. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos por cada uno de tus hijos que dispone su corazón en darte a ti, Señor. Gracias porque tú bendices sus vidas, bendices sus familias, bendices sus alacenas, Señor. Bendice sus trabajos, bendice su salida y su entrada, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, y porque tú estás con nosotros. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendecimos, hermanos. Shalom. Con las voces en mi mente dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que
que tengo y lo que solo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Oh Dios, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti.